Amén y amén. Shabbat Shalom, amados hermanos, gracias al Señor por la bendición de estar aquí todos nosotros, este regalo precioso que Él nos concede, realmente tener una congregación, tener hermanos, poder compartir las alegrías, poder compartir las cargas, es un regalo maravilloso. A veces no valoramos lo que tenemos, sino cuando lo perdemos. Y a veces cuando lo tenemos, como tenemos tanta levadura, el enemigo se encarga de distraernos. Estamos, gracias a él, a menos de 24 horas de nuestro ceder de Pesaj el día de mañana. Y qué regalo del cielo que hemos usado dos reuniones anteriores y esta misma en preparación, como aprendimos la semana pasada. Es que es algo tan precioso que requiere preparación. Necesitamos llegar muy acicalados, no tanto en la prenda que vistamos, sino en cómo anda nuestro corazón. Y qué regalo que el día que celebramos nuestra libertad por la muerte del cuerpo de Machías que fue puesto en el madero, mientras la levadura se quemaba en Israel, él moría por nuestra levadura contaminante. Y pasaremos una semana, pidámosle al Ruach HaKodesh, que estemos muy apercibidos día tras día, no solamente al hacer el ejercicio físico de sacar la levadura de nuestras habitaciones, sino más importante, es que lo uno conlleva lo otro. Sacar la levadura física es una pedagogía para que simultáneamente nos ocupemos del corazón. El Señor dice muy hermoso: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Éxodo capítulo 12, versículo 18, está en la pantalla. Voy a leer el texto. Dice: guardaréis pues la fiesta de los ácimos. La semana pasada expliqué esta palabra griega. Qué complicado tener estas mezclas de idiomas, porque a veces generan más bien dispersión, y lo que dice es que guardaremos la fiesta de Hamatzot. Dice, porque en ese mismo día, mañana es 14 de Aviv, en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero, en el día 14 del mes por la tarde, comeréis hamatzot. Aquí dice enseñas, hasta el 21 del mes por la tarde, o sea, del 13 de abril hasta el próximo sábado de hoy en 8, comeremos hamatzot durante 7 días. Aquí está el ejercicio que debemos empezar. No se hallará seor, no se hallará hametz en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, el que coma seor o hametz, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. Y no que revisemos quién lo hace o quién no lo hace. Es que todo descuido espiritual a mediano y largo plazo resulta en que le damos menos valor a la congregación, nos desconectemos y luego seamos cortados. No comeréis nada leudado, en vuestras viviendas comeréis hamatzot, panes sin levadura. Este es
un mandamiento simultáneo mañana al comenzar nuestra convocatoria de nuestra libertad. Mañana, cada uno de nosotros debe experimentar con mucha gratitud, con mucha alegría al Señor, al seguir ese ceder tan precioso que se fue implementando con los siglos y que el Redentor Mashiach respetó con tanta humildad y con tanta sencillez, porque aún los elementos que fueron añadidos, qué tremenda es la soberanía de Dios. Él los usó. Él usó ese mazo del medio para decir, cuando todo Israel lo había hecho para pensar en Isaac, él dijo, hoy y a partir de hoy ustedes comerán este mazo en memoria mía. Qué precioso. Entonces, teniendo en cuenta que la levadura y vale la pena que la categoricemos como el Señor la categoriza. La levadura es un símbolo, esto no es un ritual. La levadura es un símbolo de algo que ocurre en el interior de nuestro corazón, porque la levadura infla la masa. Y entonces el Señor hace en su pedagogía un símil, una figura de cómo el pecado nos infla a nosotros y nos distorsiona. Tengamos en cuenta que este mandamiento no es para el no creyente, este mandamiento es para el creyente. El no creyente no tiene cuidado, él no lucha contra la levadura, él vive confundido en su propia oscuridad, pero es el creyente el que tiene esta protección de parte del Creador, es una protección para que nosotros no seamos cortados de la congregación. Miren lo que les voy a enseñar. Voy a ir a Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 18, y yo le animaría en lo posible a que tome nota de algunos elementos contaminantes de levadura. Esta congregación de Corinto, allí en la península griega, llegó a la fiesta muy contaminada. Y por eso el apóstol les escribe, porque qué triste, la semana pasada veíamos que los sumos sacerdotes no estaban sacando la levadura de su corazón. Si bien ellos presidían al pueblo, ellos no la sacaban, porque estaban por engaño planeando matar al justo y al santo de los santos. No era situación del mundo. Es que el problema no es el mundo, el problema somos nosotros cuando no cuidamos el corazón. Y esta congregación dice aquí que aquí está el texto, mas algunos están envanecidos. Cuando nos volvemos vanos es porque no estamos sacando levadura. El envanecimiento, la palabra vano viene de lo que es perecedero. Viene de la palabra que han traducido como Abel. Abel en hebreo lo que significó fue perecedero. Y le pusieron ese nombre porque después del pecado todos somos perecederos, pero a veces nos llenamos de lo perecedero y perdemos de vista lo espiritual, y eso en lenguaje espiritual se llama estar envanecidos, estar enfocados en lo perecedero. Y dice que esta congregación llena de dones espirituales, como eran los corintios, estaban envanecidos, estaban ocupados de lo perecedero y habían caído en unas trampas muy tremendas. Él les dice, algunos están envanecidos
como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. O sea, él que era el apóstol, el pastor, el sobrevedor espiritual, iba a ir a la congregación, pero ellos estaban diciendo, no, este pastor no va a venir. Sigamos aquí con nuestras levaduras. Y él les dice, están envanecidos como si yo nunca fuera a ir. Luego les dice, pero iré pronto, cuando el Señor quiera, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que se han envanecido. Qué tremendo desafío del apóstol Pablo, porque cuando estamos envanecidos no hay poder espiritual. Sí podemos ser arrogantes, groseros, intemperantes, pero no hay poder espiritual. Y luego él dice aquí, porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. Y entonces él les pregunta, porque los hermanos de Corinto eran complicada, eran una congregación muy conflictiva. Y entonces les pregunta, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? O sea, con disciplina. ¿Me tocará tratarte un poco recio como tu pastor o iré en amor? ¿O iré en espíritu de mansedumbre? ¿Y por qué el apóstol Shaul está hablando? Y pongan como marca una de las señas de la levadura, se llama, lo han traducido como vanidad. Estar envanecido ya es tener levadura. Pero ¿por qué estaban envanecidos? Mire aquí la fama que tenía esta congregación. Esta congregación en ese momento era conocida y dice porque por todas partes, miren cuánta levadura, se dice que hay fornicación. Imagínense una iglesia, una congregación, una quejilá, que por todas partes en ese momento se decía que en ella había fornicación entre vosotros. Ya estamos hablando de casos extremos de levadura. Y dice, y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles. O sea que qué triste que una congregación sobrepase los errores de los gentiles, siendo una congregación que tiene la escritura. Dice, hasta el punto, miren hasta dónde llegaba la levadura de esta congregación, hasta el punto que alguien tiene la mujer de su propio padre. Aquí al menos la escritura nos estaba mostrando ya para que revisemos el corazón, porque la escritura dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Hay vanidad, estoy envanecido, anotémoslo, pidámosle al Ruach HaKodesh que nos revise. Vamos a decir que no haya fornicación, pero vamos a decir que puede haber liviandad en el área de la sexualidad, puede haber disolución, puede haber. Estamos manejando mal ese regalo de Dios que es nuestra santidad. Estamos andando promiscuamente. Y dice, hay fornicación. Y miren lo que resulta. Dice, y vosotros, miren la levadura cómo había penetrado esta congregación. O cómo puede penetrar a un creyente. Vosotros estáis engreídos. Ya llevo aquí engreídos, promiscuos y enfocados en lo perecedero. Fíjense que cuando estamos enfocados en lo perecedero es porque comenzamos por estar engreídos. Nos creemos más fuertes que los demás. Ah, sí, pesa. Ah, sí, panes sin levadura. Eso yo ya lo sé. Sí, ya sé. Pero caímos en promiscuidad. Y es fuerte. Esto no está ocurriendo. Esta no es una denuncia de lo difícil que es vivir en el mundo, no. Esto es algo que ha corrompido una congregación. Y dice, vosotros estáis engreídos y no os habéis más bien entristecido. Mire, cuando la levadura penetra nuestro corazón, ya el proceso de arrepentimiento, ya no hay conversión. Miren a dónde va esta congregación. Se ha engreído y a cambio de entristecerse
porque se supone que si todas las demás congregaciones sabían que los corintios tenían fornicación, pues ¿qué sería de los miembros dentro de la congregación que se sentaban al pie de este hermano que tenía la mujer de su padre? Pues ¿cómo es que esto no les da tristeza a ellos? Miren hasta dónde llega la levadura. Dice, ¿por qué? Dice, estáis engreídos para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Cuando nosotros perdemos el poder de Dios porque estamos llenos de levadura, ya no nos consideramos en la autoridad del Señor, porque lo que había que hacer con este hermano, siguiendo el patrón de Mateo capítulo 18, era llamarlo a cuentas. Si se escuchaba el que lo llamaba, bendito Dios, pero si no lo escuchaba, llamar a dos o tres testigos, y si no escuchaba a los testigos, pues había que hacer una acción congregacional y tenerlo como gentil, pero no lo habían sacado al que había hecho esta acción. Y entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de una manera muy fuerte, en el nombre del Señor Yehoshua, reunidos todos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, y el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne. Aquí cuando la escritura usa esto, es que hay pecados que llegan a un punto que es mejor que se arruine la carne, este cuerpo físico, y que la persona pues muera para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es mejor que esta persona ya termine sus días aquí porque tiene tanta levadura que no se arrepintió, pues ya no tiene sentido que estemos vivos. Tremendo. Y entonces dice él, no es buena vuestra jactancia. Otra levadura, que ya llevamos como 5 levaduras. Jactancia. Acá vimos, no hay tristeza por el pecado, no hay poder espiritual, estamos engreídos, hay promiscuidad y estamos envanecidos. Qué tremendo. Miren cómo, como cantábamos ahora, solamente una pizca de Hametz, solamente una pizca de Seor, miren hasta dónde llega. Y por eso, y es que el apóstol Pablo, con un celo pastoral, les va a decir lo que está aquí a continuación. Y entonces introduce el tema. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí es donde él introduce esta palabra. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Poco de levadura es esa masa de trigo o de cualquier harina noble que no solamente se fermentó después de 18 minutos, sino que ya lleva más de 2 días. Y por eso esa levadura que ya lleva más de 2 días, con un poquito de ella se leuda toda una masa. Es lo que hoy se hace en la panadería. Se compra la levadura y se usan unos granitos y es capaz de leudar una masa grande. Fíjense, aquí hay toda una congregación que está leudada. Y entonces el apóstol les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de seor, levadura de más de 2 días, leuda toda la masa? Y entonces viene esta invitación porque el apóstol Pablo se nota que estamos en esta congregación de Corinto, arribando al tiempo de las convocatorias de primavera, pero la congregación no está preparada. Y entonces él les exhorta y les dice, limpiad la vieja levadura. Este es el llamado para esta semana. Más que un ritual, estas convocatorias del Señor nos ponen en contacto directo. Mañana lo que vamos a revisar es cómo es la obra redentora de Mashiach, y él es el centro de nuestra convocatoria mañana. Este es el punto central de lo que hacemos mañana, ¿sí? Y que pidámosle al Ruach HaKodesh que mañana él esté entre nosotros en cada detalle de esos elementos
que son pedagógicos, pero conectado con la convocatoria de mañana, como Él está muriendo por el pecado, como Él está muriendo por los efectos de la levadura, Él nos dice, limpien la vieja levadura. Mañana más que tener el ceder y decir cumplimos y se acabó. No, mañana apenas todo comienza. Y comienza por una semana. Qué hermoso. Un tiempo de limpieza de una semana. Yo le rogaría al Ruach HaKodesh por mí, por mi esposa y por todos nosotros para que la semana que comienza, independiente de las labores, las ocupaciones, los trabajos, nos estemos limpiando la vieja levadura. Dice, para que seáis masa nueva como sois sin levadura. Como el sacrificio de Mashiach nos deja sin levadura. Dice aquí, porque nuestro Pesach ya fue sacrificado. Y entonces nos dice el apóstol Pablo, así que celebremos la convocatoria, la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, otra levadura aquí, malicia, maldad. Miren cómo la levadura distorsiona y se multiplica. Miren toda esta lista tan negativa de elementos en una congregación, porque no estamos hablando de algo que ocurre fuera de una congregación. Y entonces dice, celebremos la solemnidad mañana, no con la levadura vieja, contaminada, inflada por más de 2 días, que cualquier pedacito de ella, donde quiera que se coloque, contamina rápidamente. Al contrario, que celebremos la solemnidad, como dice aquí, sin levadura, porque somos masa limpia, masa nueva. Si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué hermoso ahora entender el valor espiritual de lo que el Creador nos está invitando a hacer por una semana. Tengamos en cuenta que lo vamos a hacer, pidámosle al Ruach HaKodesh esta misma tarde, que este ejercicio de examinarnos con la ayuda del Ruach lo hagamos con mucha diligencia y muy a conciencia, porque ese es el propósito de Dios, porque la Escritura dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y es que el Señor no ignora el poder de nuestra naturaleza caída. Es que el Señor no ignora lo que significa vivir en este mundo, en un ambiente espiritualmente inhóspito. No vivimos en un ambiente espiritualmente favorable. Al contrario, muchos vivimos rodeados de personas que no estimulan lo que nosotros hacemos. Y tenemos un historial, tenemos una larga historia caminando sin el Señor, que tiene un poder de lastre. Lastre es ese peso que a veces hay que botar de los navíos para que ellos no se hundan. Y es que nuestra historia, al menos yo considero que mi historia caminando sin el Mesías, cerca de 21, 22 años, dejó mucha levadura. Y eso conformó esa naturaleza pecaminosa, que es como un tremendo motor de gran potencia que me mueve, como dice el apóstol Pablo, que es que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mis miembros. Es como si fuera un motor compitiendo con otro motor, el motor del espíritu, el motor de la Torá,
que compite contra la vieja naturaleza. Y el apóstol Pablo dice que algunos viven en una dualidad y a veces con la mente quieren o queremos servir a la Torá, pero con la carne nos inclinamos a toda esa programación para que resultemos haciendo lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos complace. Esa naturaleza pecaminosa, esos deseos de la carne, esas ansias intensas, pecaminosas, esclavizantes que batallan contra nosotros, que nos llevan en muchos momentos de nuestro caminar con el Señor a sentir miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por eso, porque el Señor sabe esto, y porque el Señor sabe que la redención final todavía no ha llegado, en su bondad distribuyó 7 convocatorias a lo largo del año, todas centradas en la obra redentora de Mashiach, para que nosotros hagamos distintos, vamos a llamarlo, ejercicios espirituales. Piense y pensemos cada uno de nosotros en los apegos, en las costumbres, en las nostalgias con las que todos batallamos. Todos. Unos con más fuerza que otros, pero esta es una realidad de los seres sobre la tierra. Y por eso en su amor y en su bondad, el Señor nos invita a limpiarnos de levadura, a limpiarnos de malicia, de maldad y a llenarnos de sinceridad y de verdad. No es un camino fácil el camino que nosotros tenemos, pero Él nos ha dado el Ruach HaKodesh. Mañana, con este texto hermoso de Isaías 43, que estoy colocando aquí en la pantalla, y lo voy a leer mañana, esto que está en este texto de Isaías 43 es lo que celebramos. Pero no podemos conectarnos con algo como histórico, como pasado, algo que ya ocurrió, sino que tenemos que ser conscientes de que nosotros salimos de Egipto, pero que el Mashiach no murió en vano. Aquí dice el texto, así dice Achén, que abrió camino en el mar. Esta es la primera celebración de Pascua, de Pesach, 1270 años atrás. Esto fue lo que él hizo. Así dice Achén, que abrió camino en el mar. Así dice Achén, que abrió sendero en las aguas impetuosas. Este es el mar rojo, este es el mar de cañas que el Señor lo abrió. Así dice Achén, que sacó a batalla carros y caballos, tropas con sus valientes. Este es el paso del Mar Rojo después de Pesach. Y dice aquí, hablando de los carros, los caballos y las tropas con sus valientes, dice que los mira y dice, juntos se acuestan para no levantarse. Allí el ejército de Faraón quedó sepultado. Dice, se apagan como se apaga el pábilo, esa llamita que el viento la apaga, y estos ejércitos quedaron allí como esa frágil llama de una lámpara que no pudo apagarse, que no pudo permanecer prendida, excusen. Y con base en esto, con este hermoso texto de la Escritura que recuerda la obra de redención, el cumplimiento de esas 4 hermosas promesas de santificación, de juicio, de redención, de libertad, Él entonces nos dice, no recordéis lo de antaño. Es que no podemos seguirlo haciendo. La levadura es seguir conectados con el pasado. No os cuidéis de lo pasado. Él nos sacó a nuestros padres para que nos quedáramos junto con ellos.
rememorando el pasado. La vida con el Señor no consiste en mirar hacia atrás, lamentándonos con remordimientos, mientras continuamos dando prevalencia a emociones, a apegos del pasado. Porque si nosotros todavía seguimos viviendo en el pasado, pues esto nos impide vivir como nuevas criaturas. Todo aquello del pasado que persiste en nosotros está ahogando a la nueva criatura. Y él está diciendo a Israel y a nosotros, no se acuerden del pasado. ¿Qué es lo que está diciendo? No nos está pidiendo que seamos amnésicos, no. Lo que nos está diciendo es no le den tanta prelación a la vida del pasado. Tenemos que morir a esto. No se cuiden de lo pasado. Lo que está diciendo es que ustedes son nuevas criaturas, el pasado no puede estar en el presente, porque Él se ha propuesto, dice, he aquí yo algo nuevo. Fue para eso que Él sacó un pueblo, para hacer algo nuevo. Y entonces les dice aquí a Israel, ya está brotando. Yo sé que hay un brote, hay un renuevo en nosotros, que es el mismo Mashiach, está brotando y pregunta, ¿no lo notáis? Y luego dice, abriré un camino en el desierto, abriré ríos en la soledad. ¿Por qué? Porque él murió para eso. Él murió para eso. Pero entrar mañana a la convocatoria y entrar a los panes sin levadura, entrar a la semana de Hamatzot implica entender órdenes del Señor para nosotros cuando Él nos llama. Es que algunos necesitamos escucharlo muchas veces. Aquí en este texto que acabo de colocar en la pantalla, hay tres cosas que Abraham tenía que hacer porque el Señor le llamó. Y en estas tres áreas, hay mucha levadura. Él le llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra. Hermanos, busquemos levadura en nuestros orígenes, en la tierra donde nacimos. Esa idiosincrasia, esa cosmovisión que nos dio el lugar donde nacimos. Y él le está diciendo a Abraham, vete de tu tierra, hay que salir de allí. Vete de tu parentela. Qué cosa tan fuerte es la parentela, la familia. Es muy fuerte. Es muy, la parentela y la tierra son tremendos proveedores de levadura. Y aquí hay una expresión ascendente. Cuando le dice tierra, parentela, casa de tu padre. Porque la levadura se encuentra en estos tres lugares. Tierra, parentela, casa de tu padre. Y va viniendo de menor a mayor. La influencia de la tierra, la influencia de la familia y lo más íntimo, donde muchos de nuestros problemas espirituales, emocionales, que hasta nos inhiben para seguir el Señor, se dan en la casa de nuestro Padre, la casa de papi, porque le damos una vana manera de vivir de nuestros padres. Y por eso el Señor le dice, tú tienes que salir de la tierra. Oremos al Señor esta semana y preguntémosle, cada uno tiene una ciudad de origen y nacimiento, con una cultura, con una idiosincrasia, con una manera de ser, de vivir, no propiamente espiritual. Algunas ciudades tienen un sello muy particular como el enemigo en esa cultura de esa ciudad, en esa tierra cautiva muchas vidas,
Muchas familias en las tíos eran familias que tienen un historial que nos contaminó a nosotros y a veces no somos lo suficientemente diligentes para buscar la levadura en su raíz. Y luego dice, la casa de tu padre. Y el Señor le dice, ni la casa de tu padre, ni tu parentela, ni tu tierra, porque yo te voy a mostrar una nueva tierra. Esto es muy claro. Esto es muy claro, hermanos. Cuando el pueblo de Israel está en la tierra prometida, ya establecido, y Josué va a morir, él ve el estado espiritual del pueblo de Israel y él tiene que recordarles su historia. Y les dice aquí les dice, ahora pues, este es Josué capítulo 24, versículo 15. Ahora pues, temed a Chen, servidle con integridad y en verdad. Esto es contrario a levadura, integridad y verdad. Y dice, y apartad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Por qué le dijo a Abraham, sal de la casa de tu padre? Apartad los dioses, y este es Israel, este es el pueblo del Señor, pero el Señor le está diciendo, apartad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y servid a Chen. Y luego les dice, si mal os parece servir a Chen, escogeos hoy a quien servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Pues está hablando del papá de Abraham, que era Taré. Y Taré era un hombre idólatra. Y seguramente nuestros padres eran idólatras. Buscar levadura implica ser muy exhaustivo. Mucha levadura comienza en la casa del Padre. Muchos de nuestros padres no modelaron conocimiento del Señor, conocimiento de la Torá. Al contrario, muchos de nuestros padres confiaban en amuletos, en hechizos, en deidades. Sirvieron nuestros padres. Y dice, cuando estuvieron al otro lado del río. Mirad si queréis servir a los dioses que sirvieron vuestros padres o a los dioses del amorreo. Pero Josué está diciendo, pero yo y la casa de mi padre serviremos a Chen. Entonces, para que entremos ahora en oración y le pidamos al Ruach HaKodesh, necesitamos arrepentimiento. El Señor dice con mucha claridad, de modo que si alguno es nueva criatura en Machía, esto se lo está diciendo a los mismos corintios que estaban en fornicación, que se habían envanecido, que no se entristecían por el pecado. Y les está recordando, si alguno es nueva criatura, debe revisar que las cosas viejas pasaron. O sea, tiene que ser una revisión continua de nosotros. Nosotros al revisar la levadura esta semana, tenemos que ser lo suficientemente diligentes para ver cuántas cosas de la vieja vida están presentes en nuestra vida hoy y el enemigo las usa para que nuestra identidad como pueblo del Señor sea pisoteada por él mismo. Y el enemigo trae las cosas viejas a nuestra historia presente para que el potencial que tenemos como sal de la tierra, como luz del mundo, se eche a perder. Y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una lucha continua entre la voluntad de Dios, lo nuevo de Dios y la voluntad nuestra. Y no es que nosotros nos dediquemos, como dije atrás, a mirar hacia atrás
a lamentarnos, a llenarnos de remordimientos, sino que no le demos prevalencia a esas emociones, a esos apegos del pasado, porque eso nos impide vivir como nuevas criaturas. Y la escritura dice, es que la vida nueva proviene de Dios. Él nos reconcilió. Mañana vamos a celebrar la historia de nuestra reconciliación. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a rememorar, a celebrar con alegría que Él nos reconcilió consigo mismo por Mashiach. Pero no solamente eso, Él nos reconcilió con Él. Es que lo más hermoso es que mientras estemos aquí, Él nos confió el ministerio de la reconciliación a nosotros. Y cuando nosotros nos llenamos de levadura, entonces el ministerio de la reconciliación que Él nos ha confiado se compromete, porque es que no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. El ministerio de la reconciliación proviene de Dios. Eso se llama Pesaj, ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió consigo mismo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Ese es el tremendo sabor de Pesaj, que el Señor pasó por alto la ignorancia del pasado. ¿Para qué? Para que libres de ese peso, nosotros ahora hemos recibido la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, necesitamos arrepentimiento. Necesitamos sacar la levadura. Al entrar a este tiempo para que oremos ahora mismo, necesitamos tener mucha diligencia y tal vez la pregunta que nos hacemos ahora mismo es, pastor, ¿y dónde busco levadura? Sí, está bien, vamos a buscarla en la alacena, pero más allá de la alacena, hay algunas áreas de nuestra vida en que yo les animo y me animo a buscar mi levadura y nuestra levadura. ¿Dónde buscar levadura? Sería muy útil que todos nosotros, de una manera muy exhaustiva, en oración y guiados por el Espíritu de Dios, busquemos la levadura preguntándonos acerca de los pecados de nuestros padres. Porque es que nuestros padres, como dice el apóstol Pedro, nos heredaron una vana manera de vivir. Mucha promiscuidad puede venir del hogar de los padres. Mucha, mucha memoria alcohólica podría venir de la casa de los padres. Mucha memoria de promiscuidad, de divorcios, mucha memoria de cultos que van en contra de la Torá pudieron venir de la casa de nuestros padres. Mucha historia de incesto, mucha historia de alcohol, adicción a drogas, viene de la casa de nuestros padres. Y yo creo que no podemos ser superficiales con esto. Nuestros padres merecen nuestro amor, nuestro respeto, pero algunos de ellos no conocían al Señor, no tenían por estandarte de vida la escritura. Y nosotros podríamos buscar raíces de levadura en el lugar donde primero crecimos. Ese es un lugar para buscar levadura. Yo te animaría a que anotaras en tu papel dónde buscar levadura. Yo te diría, y primero me lo digo a mí mismo, debo buscar en la casa de mi padre. Por algo el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre.
Mucho tiempo pasamos con Amandita de una manera muy intencional revisando mi legado familiar y el legado familiar de mi suegra. Fueron hermosos mis padres, tengo un recuerdo precioso de ellos, les debo la vida, pero también, como dice la escritura en Primera de Corintios, el espiritual juzga todas las cosas. Muchas veces estamos batallando con pecados recurrentes y estamos en un ciclo repetitivo de frustración, peco, me avergüenzo, confieso, peco, me avergüenzo, confieso. Porque hay pecados recurrentes en las raíces, pueden estar en la casa de mi padre, en el barrio, en la parentela, en la tierra. Entonces, ¿dónde buscar levadura? En la casa de mi padre. ¿Dónde buscar levadura? Pedirle al Señor que me ponga en contacto con aquellos pecados recurrentes. ¿En qué áreas? Hermano, busquemos levadura en los pecados recurrentes, por ejemplo, en el manejo de nuestra sexualidad. Hay mucha levadura. Busquemos pecados recurrentes. Algunos fueron incitados a la pornografía en sus hogares, un hermano mayor, o en la tierra, un vecino, un compañero de escuela. Algunos fueron incitados a la homosexualidad, dolorosa y tristemente en la casa de su padre. Algún tío que empezó acercamientos indebidos. Hay que traer al Señor nuestra vida, porque para eso es Pesaj. Algunas personas en el mal manejo, porque no teníamos el criterio para hacerlo, resultaron en una vida de promiscuidad que pudo haber terminado en un embarazo. Y ese embarazo no deseado pudo haber terminado en aborto. Y eso puede generar un pecado recurrente. Algunos pecados recurrentes en algunas personas pueden provenir de tendencias suicidas. Algunos tienen levadura por el abuso de sustancias. Algunas personas no se han liberado del control del alcohol o las sustancias y pueden estar envanecidos. Perdieron ya la tristeza, ya no les produce tristeza, se acostumbraron a vivir así. ¿Dónde buscar levadura? En la casa de mi padre. ¿Dónde buscar levadura? Pidámosle al Señor que nos permita examinar si hay áreas recurrentes como las que acabo de mencionar. ¿Dónde buscar levadura? En la casa de mi padre. Lo falso contra lo verdadero. Prácticas espirituales de nuestra familia contrarias a la escritura. ¿Dónde buscar levadura? A veces mantenemos una levadura de rebeldía. Nos cuesta la sujeción. Esa es una levadura complicada. ¿Dónde buscar levadura en mi corazón? Me cuesta ser humilde. Más bien expreso soberbia, autosuficiencia. ¿Dónde buscar levadura? Puedo estar engañado. Puedo dejar que el mundo con sus criterios me siga imponiendo y yo creer que puedo amar a dos señores. ¿Dónde buscar levadura? Puedo estar engañándome a mí mismo. ¿Dónde buscar levadura? De pronto estoy luchando con mucha amargura, no he perdonado y es exhaustiva la lista de situaciones que el Señor
nos invita. Hablando de todo esto, el Señor fue confrontado por los fariseos de su época, porque los discípulos del Señor pues no seguían los criterios de los rabinos y los fariseos en cuanto a los ritos de purificación y lavarse las manos y todo esto. Y el Señor confrontó a los fariseos y les dijo, aquí hay una colección de levadura que podríamos buscar. Dice, porque del corazón del hombre provienen malos pensamientos. Aquí hay levadura. Preguntémosle al Señor por la administración de nuestros pensamientos. Miren cuántos lugares donde podemos tener levadura. Luego dijo, los homicidios. Es otra levadura. La manera como juzgamos permanentemente a los demás. Acordémonos que el Señor dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que le dice a su hermano necio, estúpido, tonto, ya lo mató. Todo aquel que murmura contra el hermano, ya lo mató, levadura. Y sigue aquí el Mesías, adulterios. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Fornicaciones, pues si está pecada de adulterio, se refiere más que todo a promiscuidad. No caigo en la trampa, pero no soy cuidadoso. Luego dice robos. Miren cuánto lugar para buscar levadura. Falso testimonio, difamaciones. Y termina aquí el Señor diciendo, estas cosas son las que contaminan al hombre. Esto es levadura, porque la levadura es lo que se oxida y lo que contamina cualquier masa. Y miren que esta congregación llegó a estar muy contaminada porque no actuaron a tiempo. Dice aquí, pero el comer con las manos no lavadas no contamina al hombre. Y a veces le ponemos más atención al ritual, al ceder, que al corazón. Nosotros tenemos un privilegio muy hermoso. De hecho, los hermanos de Judá siguen repitiendo el ceder que fue establecido por sus sabios, pero para ellos es un ceder vacío, porque está vacío de Mashiach. Y entonces, para nosotros, es un regalo tan bello mañana y por una semana en honor y en memoria de una salvación tan grande, nosotros en todos los pasajes del ceder que vamos a tener mañana, adoremos al Mesías, nombremos al Mesías. En esa copa de la redención, oh, qué precioso, esta es la sangre del pacto. En ese mazo, haced esto en memoria de mí. En ese himno que recuerda las obras de Dios para sacarnos de Egipto, en todo, mañana nosotros veamos al Mashiach. Y como Él vino con relación al pecado una vez y ahora cuando regrese ya no vendrá con relación al pecado. Nuestro regalo de participar del ceder es pasar con mucha firmeza la semana de panes sin levadura, porque pasar con mucha firmeza, determinación y diligencia la semana de panes sin levadura es darle honor a aquel que murió por nuestros pecados.
y ponernos, como dice la Escritura, frente a nuestro sumo sacerdote. Panes sin levadura es para ponernos frente a nuestro sumo sacerdote, mis amados hermanos, porque Él es el que va a ministrar, como veíamos anoche al introducir esa preciosa porción de Levítico, Baikra. Él es el Corbán perfecto, pero Él es el Cordero que murió por nuestros pecados, pero ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, Él es el que nos va a ministrar. Acerquémonos ahora al Corbán perfecto y pidámosle al Corbán perfecto que ministre nuestro corazón. Yo quisiera que antes de entrar a un tiempo de oración muy especial, quisiera que esta tarde dedicáramos mucho tiempo a la oración, a la luz de esta porción de la Escritura que hemos revisado. Pero quisiera animarles ahora a que nos deleitemos meditando en una preciosa canción. No es propiamente esta, voy a colocar otra muy hermosa, no la conocemos, es una preciosa primicia esta tarde que habla del ministerio sacerdotal de Mashiach, de Yehoshua HaMashiach. No le digo que la cante porque seguro usted la va a escuchar por primera vez, pero pensando en lo que esta hermosa letra, aquí dice en hebreo Mashiach, vamos a escucharla mientras luego la aprendemos. Y luego, con mi esposa Mandita, vamos a tener un tiempo muy importante de oración a la luz de la palabra que fue expuesta. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, incorruptible, no de esta creación, más alto que los cielos, naturaleza celestial sin pecado. Yehoshua es Hachem, no como hombres mortales corruptibles, que la deuda no podían pagar. En un solo sacrificio la deuda completa cancelar. Único y suficiente, perfecto una vez para siempre. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, sin necesidad de ofrecer cada día. Su nombre, Yehoshua HaMashiach, nombre sobre todo nombre. Yehoshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach. Tengo la potestad de mi vida dar y volverla a tomar. Yo tengo toda la autoridad. Yehoshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach. Siempre, porque tal sumo sacerdote nos convenía, sin necesidad
necesidad de ofrecer cada día su nombre, Yoshua HaMashiach. Yoshua HaMashiach. Amado Padre, gracias por tu palabra tan viva y tan eficaz para cada uno de nosotros. Realmente, Señor, esto de remover la levadura